Y bueno, el tema del día de hoy ha estado de verdad que muy interesante. El tema del día de hoy es muy interesante. Estamos hablando acerca de cómo ser libres o liberar a las personas de ataques demoníacos. Por lo general, este tema es muy conocido y necesitamos ampliarlos e irnos a profundidad. «105.5 Los Lirios». Hace mucho tiempo leía un libro católico de exorcismo. No sé por qué lo leía, no me pregunten, eso fue hace muchísimo tiempo. Lo confundí con un material cristiano y después me di cuenta más adelante que era católico, pero me llamó mucho la atención porque en el intro o en el prólogo del libro decía este cura que el exorcismo o la liberación espiritual de demonios era algo que no era tan común, pero que igual ellos lo iban a enseñar porque era parte fundamental de una persona que tenía que ser libre. Pero es algo que está totalmente distorsionado, porque para las personas que podemos ver en el espíritu o que podemos percibir a simple vista cómo funciona el mundo, nos damos cuenta que más de una persona está siendo afectada por demonios o espíritus malignos, espíritus inmundos como lo llama la Biblia. En tantos lugares, en cada lugar, nosotros queremos enseñarte a discernir dónde está el bien y dónde está el mal. Y para eso, yo quiero darte un versículo que a mí me ha cambiado la vida. Es un versículo muy usado para los profetas o las personas que se mueven mucho en las visiones espirituales. Eso está en el Nuevo Testamento, en Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 14. El último versículo que dice Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Repito, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué leo este versículo? Porque yo sé que deben de haber algunas personas diciendo, demonios, yo no creo en eso. Yo no creo en demonios, yo no creo en espíritus malignos. Eso que aparece en Discovery Channel o en National Geographic o en History Channel acerca de esas casas embrujadas o esos lugares, esos son puros inventos comerciales para que la gente pueda simplemente engancharse de sus materiales audiovisuales. Y tantos videos de YouTube que hay por allí, eso es mentira, eso es puro montaje. Pero yo sé que si tú crees es porque has conocido a más de una persona que ha pasado por problemas espirituales, o puede ser que la persona que me está escuchando es porque ha pasado o está pasando por problemas espirituales y necesita ayuda. Primero, si tú quieres discernir, si tú no has pasado por este tipo de problemas espirituales, pero has conocido a personas que sí lo han visto y lo han pasado, y quieres ver o quieres saber dónde y cómo sucede, primero necesitas ejercitar tus sentidos espirituales. ¿Cómo puedes ejercitar tus sentidos espirituales? Primero, dotándote de la palabra de Dios, leyendo mucha Biblia, porque la Biblia es lo que te ayuda a discernir entre el bien y el mal. Dice la palabra del Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Te enseña lo que está oscuro o te revela lo que está oscuro. ¿Qué es lo que hay detrás de esa oscuridad? Pero hay un truco profético muy usado del cual hemos hablado hace unos segundos, y es Hebreos 5:14. Me llama mucho la atención porque en la etimología de ejercitarse, en ese versículo 14, dice que significa entrenar desnudo. Sí, hacer ejercicio desnudo. Ejercicio o entrenar en el sentido más amplio. La palabra viene derivada de la palabra griega gymbus o gym de gimnasio. Y es que los primeros gimnasios en la antigua Grecia, en la antigüedad, eran
se desarrollaban los ejercicios o los entrenamientos desnudos, sin nada. Algunos dicen, según algunas leyendas, o mejor dicho, algunos mitos, de que eso comenzó porque ellos necesitaban, para correr más rápido, despojarse de todo. Y yo creo que esa es la verdadera razón. ¿Por qué? Porque la Biblia me lo confirma. Si yo voy a el mismo Hebreos, pero capítulo 12, versículo 1, dice así: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Los griegos tenían esto ya por costumbre, y al parecer el apóstol Pablo, que se cree que escribió Hebreos, aunque en los últimos estudios se dice que no fue él, pero sea quien sea, era una persona que sabía cómo funcionaban estas carreras y cómo se iba la gente en estos estadios. Por ende, en ese tiempo ya sabían la verdadera razón, que lo hacían para correr sin peso. Hace un tiempo hubo un olimpiasta que no lo dejaron participar en las olimpiadas, valga la redundancia, porque él quería participar descalzo, porque era de estas ciudades de África en las cuales son muy pobres y no tenía para comprar calzado. Entonces su velocidad y rapidez se adaptó a los pies descalzos, y ya después con gomas y con calzado no podía correr con la misma velocidad, así que no lo pudieron aceptar y tuvo que rechazar, o sea, tuvo que irse, no pudo participar en las olimpiadas. Entonces este es un tema interesante. ¿Por qué me adentro a la cultura griega y todo esto que dicen los griegos? Porque la Biblia siempre que usa estas palabras es porque tiene un trasfondo más allá. Ejercitar, entrenar los sentidos espirituales. La palabra entrenar es de despojarse de todo, de estar desnudo. Y es que para que tú puedas entrenar tus dones espirituales, para que tú puedas desarrollar esas capacidades entre el bien y el mal, entre discernir dónde hay demonios y dónde no hay demonios, tú necesitas irte a aquellos lugares en donde nadie quiere ir. Empezar a conversar con esas personas con las cuales nadie quiere conversar. Empezarles a hablar de Jesús a prostitutas, ¿sí? Empezarles a hablarle de Jesús a drogadictos, ¿sí? Empezar a orar por aquellos que están en las calles, los enajenados, aquellos que no tienen un control de sí mismos. Empezar a imponer manos llenos de la gloria de Dios, porque necesitas primero conectarte con el Padre, por lo menos 1 hora al día, porque Jesús lo dijo. No habéis podido orar tan solo 1 hora. Conéctate con Dios y sal a aquellos lugares. Te aseguro que tus sentidos espirituales van a comenzar a despertarse. Vas a empezar a percibir aquello que no percibías antes. Vas a empezar a ver los espíritus demoníacos trabajando en las personas sin ni siquiera ver una sombra. Porque para tu información, lo espiritual no se puede ver con los ojos naturales. Hay ciertos niveles de éxtasis y visiones en las cuales pareciera que estuvieses viendo las cosas con tus ojos naturales. Pero debes entender y debes de tener bien arraigado a tu vida que las cosas espirituales se perciben con otro tipo de sentidos. No sé si te ha pasado que te encuentras con una persona que no te cae muy bien, que tú dices, hay algo en él, tiene algo que no me da paz. Ese sentido es espiritual. Ese es el sentido que tienes que ir desarrollando. Entonces, por allí es donde se comienza todo. Comienza a desarrollar tus dones proféticos a través de la ayuda hacia los demás. Es la mejor forma de tu poder discernir entre el bien y el mal. Es la mejor forma de tu poder ir teniendo visiones. Entonces, yendo al tema medular, Mateo 12:28. Vamos a leer Mateo 12:28 porque este es un versículo que se me acaba de ocurrir, ¿cierto? Y no lo he planificado, entonces mejor vamos a dejarlo. Pero es el versículo que dice, echad fuera demonios. Después de que Jesús resucitó y de que se presentó a las personas, Él los comandó y les dijo,
Id, haced discípulos, echad fuera demonios, haced milagros, que todos los que crean en Él harían las mismas cosas, harían esos milagros. Entonces la base de todo esto era la fe. Y Mateo capítulo 12, versículo 28 dice: sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. La manera base o fundamental de tu poder discernir el mundo espiritual es teniendo comunión con el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios conoce los secretos que están en el corazón de Dios, en lo profundo de Dios, que los secretos que están en lo profundo de Dios los conoce el Espíritu Santo. Y cuando tú tienes una relación de tú a tú con Él, Él comienza a trasladar esos secretos a tu corazón y comienzas a ver cosas que no veías antes, comienzas a escuchar cosas que no escuchabas antes, y el mundo espiritual se abre para ti. El mundo espiritual se comienza a abrir para ti y vas a poder ser de ayuda a muchísimas personas. ¿Ok? Entonces, yo creo que es momento de que tú comiences a tener una relación íntima. ¿Cómo puedes relacionarte íntimamente con el Espíritu Santo? ¿Cómo puedes hacerlo? Orando, leyendo su palabra. Esa relación, esa intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Ese es el segundo paso. Ya hablamos del primer paso, Hebreos 5:14. Entrenar en la calle, en donde nadie quiere ir. Desnudo, como hablábamos en la etimología de la palabra griega de entrenar allí en Hebreos 5:14. Número 2, relación con el Espíritu Santo. Número 3, para que tú tengas autoridad sobre los demonios o sobre las huestes espirituales de maldad, debes reconocer autoridad. Todo lo que se obra por fe debe estar basado en fe, ¿ok? Sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe es que Abraham alcanzó todas sus promesas. Y por la fe es que todos los que se movieron en la autoridad divina pudieron hacerlo. En una ocasión Jesús sanó a la hija de un centurión romano. El centurión romano llega a los pies de Jesús o a donde está Jesús y le pide que le sane a su hija. Él decide ir hasta donde está él y el centurión le dice: no tienes que ir, maestro, soy un hombre pecador, envía la palabra y ella será sana, habrá sanidad, envía la palabra. Y dijo Jesús: wow, no he conseguido un lugar o a alguien en toda Jerusalén, en todo este lugar, que tenga más fe que tú. Jesús se admiró por el hecho de que esa persona creyera sin ni siquiera Jesús ir hasta el lugar. Y él dijo que él creía porque él era un hombre bajo autoridad. Él era un hombre bajo autoridad y tenía personas bajo autoridad. Y digo que era un hombre bajo autoridad porque todo general del ejército necesita estar sometido antes de ser un general. Y además de eso, tenía gente que se sometía a él. Entonces él entendía lo que es, cómo funcionaba la autoridad en el mundo espiritual. Este hombre, el centurión romano, entendía cómo funcionaba la autoridad en el mundo espiritual. Para que tú puedas tener autoridad, primero tienes que someterte a la autoridad espiritual. ¿Ok? Ahora, ¿qué autoridad? ¿Qué autoridad? Si tú no reconoces autoridad natural, común, comenzando por tus padres, por tus pastores, por las personas que tienes a tu lado, ¿cómo vas a reconocer autoridad espiritual? Es al igual como ¿cómo vas a tener fe para levantar un paralítico de una silla de ruedas si no tienes fe para que Dios te dé de comer? Si no tienes fe para que Dios te dé unos zapatos nuevos. Todo esto está conectado, ¿ok? Entonces, tú debes obedecer a los que tienes a tu alrededor. Esa es la práctica de lo que vas a obedecer en el mundo espiritual. Dice la palabra del Señor que todas las autoridades, absolutamente todas las autoridades, están puestas por Dios en la tierra. Presidentes, gobernadores, alcaldes, policías, militares. No, pero es que los policías son unos corruptos. Estos militares, lo que quieren es dinero, lo que quieren es plata. Eso es tu problema, ¿acaso? ¿Acaso tú vas a cambiar el mundo criticando o quejándote? No vas a hacer nada. Eso es un pensamiento reactivo.
Los pensamientos reactivos solo te hunden más y te llevan a la miseria. Los pensamientos proactivos son los que te hacen cambiar el mundo, influenciar a los demás, cambiar tu entorno. ¿Cómo es un pensamiento proactivo? Voy a obedecer a pesar de. Eso es un testimonio que va a exaltar a alguien fuera de tu personalidad. Porque cuando tú quieres arremeter en contra de alguien, en contra de una autoridad, tú quieres ser mejor o te estás poniendo como mejor. Pero dice la palabra, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Y que debes considerar a tu hermano como mejor a ti mismo. Eso lo dice la Biblia. Eso lo dice la palabra de Dios. Si tú no estás cumpliendo eso, entonces, ¿cómo quieres recibir autoridad? No importa lo que hagan los demás, no importa la corrupción. Sí, es cierto. Hoy en día la mayoría de los oficiales de policía, los militares, la mayoría, están en corrupción, mueven algún tipo de corrupción. Pero ¿quién eres tú para juzgar? ¿Acaso tú eres Dios? Yo creo que con nuestro ejemplo estamos para impactar y para transformar, no para difamar más. 3, 2, 1. ¿Cómo liberar a otras personas de demonios? ¿Cómo ser libres de demonios? Estamos dando 3 pasos para hacerlo. El primer paso está en Hebreos 5:14, en el entrenamiento constante para discernir entre el bien y el mal. El segundo paso es la comunión con el Espíritu Santo, que es el dedo de Dios por el cual Jesús echaba los demonios, echaba fuera los demonios. Y el paso número 3, que es este último final, ya para acabar, la fe. Y dábamos una premisa de cómo poder obtener la fe. Y es que debíamos reconocer autoridad para poder recibir autoridad. Para que tú tengas autoridad, debes reconocer autoridad. Tú no tendrás autoridad hasta que no creas. ¿Quién es el que te envía? ¿Quién es el que te manda? ¿Ok? Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por ende, jamás y nunca vas a poder crear un ambiente lógico para la fe, un ambiente lógico para la liberación. Siempre va a haber algo que te va a hacer ruido, pero espiritualmente te va a conectar a la palabra de Dios. De eso se trata la liberación espiritual. Entonces, la fe yo creo que es lo más importante al momento de realizar una liberación espiritual o al momento de ser libre, porque si tú no crees, jamás y nunca vas a poder recibir las promesas que Dios destinó para Abraham y esa libertad plena que Dios tiene para tu vida. La fe es lo único que te hace agradar a Dios y por ende es lo único que te hace recibir. Dice la palabra de Dios que los que le buscan tienen que creer que le hay. Si no, jamás lo van a encontrar, al igual con todo lo que tú le pides, al igual con todo lo que tú haces. Los milagros y todo se mueven por fe. Pero ahora, ¿cómo puedes recibir fe? O cómo, si tú dices en algún momento que no tienes una fe grande, ¿cómo puedes hacer? Bueno, la palabra del Señor dice que no es tan importante el tamaño o el nivel de tu fe, porque tu fe puede ser como un grano de mostaza muy pequeña y aún así mover montañas. Todo se trata de pensar como niños. Recordemos que el reino de los cielos le pertenece a los niños y que la inocencia de un niño te hace conectarte a Dios, ser lo que Dios quiere que tú seas. La inocencia te hace poder y llegar a descubrir misterios y las profundidades del corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo en una ocasión. Es más, voy a buscar ese versículo. Jesús lo dijo en una ocasión, que Él reveló los misterios a la gente que piensa como niño, a la gente sencilla. Te voy a leer el versículo en la versión de la Biblia Kadosh. Mateo 11:25 dice así: en esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración:
Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. En el original la palabra griega niños también se puede traducir como persona sencilla u ordinaria. Ok, para poder acercarte a los misterios de Dios y las profundidades del corazón del Padre necesitas ser como niño. Necesitas ser sencillo y, como dice la palabra, ser un pobre de espíritu. Porque cuando te concentras en todo lo que tiene, crece tu humanidad. Si ves, uno de las ramas del satanismo es el humanismo, en donde tienen exaltada la carne los gnósticos. Y todo este tipo de religiones tienen el cuerpo físico como algo demasiado prominente y no lo separan, cuando la Biblia dice que la palabra de Dios separa el alma del espíritu. Y obviamente la carne es material, es cualquier cosa, por más que fue una creación perfecta. Un espíritu pobre es el único que se puede acercar a Dios. Un espíritu escaso de sí mismo. Dice la palabra del Señor que cuando Él bajó del trono y vino al mundo, Él dejó todo allá. Es más, en el griego, la traducción original vendría siendo como que se vació de sí mismo. Se vació de Él mismo. Vacíate de lo que tú tienes por dentro y lo que te hace ser arrogante, orgulloso y prepotente. Y comienza a ver lo que Dios tiene para tu vida. Comienza a conectarte con ese ser espiritual. Recuerda que la Biblia dice que cuando hay alguien que se une a Dios, un espíritu es con él. Tu espíritu se conecta con el Espíritu Santo y se vuelve un solo espíritu. Y ya comienza a ver las cosas desde una perspectiva divina. Todos podemos comenzar a ver las cosas desde una perspectiva divina cuando comenzamos a creer en Él. Y bueno, ese es el último paso, la fe.